¿Te imaginas despertar un día siendo una de las mujeres más admiradas de Europa, con tu rostro en todas las portadas, con un apellido que abre cualquier puerta, con una familia que todos envidian, y poco después encontrarte completamente sola, señalada por la sociedad, juzgada sin piedad y prácticamente sin nada entre las manos? ¿Te imaginas que el mismo amor que te hizo sentir invencible, que te llevó a tocar el cielo con los dedos, acabe convirtiéndose en el veneno más lento y doloroso de tu vida? Esta es la historia real de cómo Lucía Bosé, aquella diosa de mirada hipnótica que el cine europeo convirtió en leyenda, vivió uno de los divorcios más brutales y escandalosos de su época. Un divorcio que no solo destruyó su matrimonio, sino que hizo pedazos su mundo entero, su reputación, su estabilidad económica y su futuro tal como lo conocía. Una caída silenciosa para el mundo, pero ensordecedora para ella. Quédate hasta el final de este video porque vas a descubrir la decisión más controvertida y polémica que tomó Lucía cuando todo se derrumbó. El pacto secreto que firmó en silencio y que casi nadie conoce. Y cómo terminó renunciando a prácticamente todo lo que había construido durante años, solo para no traicionarse a sí misma. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la forma en que ves su historia. Pero antes del escándalo, antes del dolor, antes de las lágrimas derramadas en la soledad de una casa vacía, hubo un cuento de hadas. Y como en todos los cuentos de hadas, la protagonista empezó siendo una chica cualquiera que no tenía ni idea de que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Lucía no nació rodeada de lujo, ni de fama, ni de alfombras rojas. No hubo fotógrafos esperándola al nacer, ni titulares anunciando su llegada al mundo. Su infancia transcurrió en la sencillez más absoluta, en una Europa todavía herida por las cicatrices de la guerra, donde millones de familias intentaban reconstruir sus vidas desde cero. Ella era una más entre todas esas jóvenes, hija de gente trabajadora, de origen humilde, con ropa heredada y manos acostumbradas al esfuerzo. Su rutina era la de tantas chicas de su época: levantarse temprano, ayudar en casa, trabajar largas jornadas para aportar algo de dinero a la familia. Nada de caprichos, nada de lujos innecesarios. Su mundo eran las calles estrechas de su barrio, los ruidos del mercado, el olor del pan recién horneado, las conversaciones repetidas de los clientes del mostrador, donde pasaba horas y horas de pie. Trabajaba detrás de un mostrador atendiendo a la gente, sirviendo cafés, limpiando vitrinas, sonriendo educadamente aunque estuviera agotada. Esa era su vida. Y para ella, como para tantas otras, parecía que ese sería su destino para siempre. Repetir los pasos de su madre, casarse con alguien del barrio, tener hijos, envejecer sin hacer ruido. Pero había algo en ella que, aunque todavía no lo supiera, la diferenciaba del resto. Su belleza no era la típica belleza explosiva que llama la atención de inmediato. Era algo mucho más sutil, más profundo, más difícil de definir. Una mezcla extraña de melancolía y fuerza, de dulzura contenida y carácter firme. Sus ojos, especialmente, tenían algo magnético. Podían transmitir tristeza, pero también una especie de fuego interior que te atrapaba sin que te dieras cuenta. Para ella, sin embargo, su cara no era nada especial. Era simplemente la que veía cada mañana en el espejo empañado del baño antes de salir a trabajar. No se creía bonita, no se consideraba diferente. Era solo Lucía, la chica del mostrador. Hasta que un día todo cambió. Como en esas escenas de película que parecen demasiado perfectas para ser ciertas, alguien la vio de verdad. No fue un cliente cualquiera lanzando un piropo vulgar. Fue alguien del mundo del cine, de la fotografía, del glamour. Un hombre con ojo entrenado, acostumbrado a reconocer rostros especiales entre miles, se detuvo frente a ese mostrador y se quedó mirándola fijamente. No le dijo nada ese día, pero volvió, y cuando volvió, le hizo una propuesta que sonaba completamente surrealista para una chica como ella. ¿Te gustaría presentarte a un concurso? Tienes un rostro perfecto para la cámara. Lucía se rió al principio. Pensó que era una broma, una de esas cosas que dicen los hombres para impresionar. Pero él insistió. Le dejó un papel con una dirección, una fecha, una hora y se fue. Durante días, Lucía guardó ese papel arrugado en el bolsillo de su delantal sin saber qué hacer con él. Le daba miedo, le parecía una locura, le sonaba a cuento chino. Ella, en un concurso de belleza, ella, posando para fotógrafos profesionales como si fuera una actriz o una modelo, era ridículo. Pero también algo en su interior empezaba a despertarse. Una pequeña llama de curiosidad, de hartazgo con la rutina, de deseo por algo más grande. Finalmente un día tomó la decisión.
Se arregló lo mejor que pudo con lo poco que tenía. Se miró una última vez al espejo. Respiró hondo y se presentó en esa dirección. Lo que pasó después fue como entrar en otro mundo. Un mundo de luces brillantes, de cámaras que hacían clic sin parar, de mujeres impecablemente maquilladas y vestidas, de hombres con trajes elegantes evaluándola con miradas frías y profesionales. Le dijeron que se pusiera frente a la cámara, que girara el rostro, que mirara a un punto fijo, que sonriera sin forzar la sonrisa. Ella obedeció, torpe al principio, incómoda, sintiéndose fuera de lugar. Pero poco a poco, algo empezó a suceder. La cámara captó lo que sus ojos de chica humilde no podían ver. Magnetismo puro, una belleza diferente, un potencial inmenso. Y ganó. No solo una ronda, sino el concurso completo. De la noche a la mañana, Lucía pasó de ser una completa desconocida a convertirse en la nueva promesa del cine italiano. Las ofertas empezaron a llegar como una avalancha. Papeles en películas, sesiones fotográficas para revistas, contratos con estudios importantes. Su vida dio un giro de 180 grados en cuestión de semanas. De repente, ya no estaba detrás de un mostrador sirviendo cafés. Estaba en estudios de cine rodeada de focos ardientes, decorados gigantescos, equipos de rodaje enteros pendientes de cada movimiento suyo. La chica que antes pasaba desapercibida ahora era fotografiada constantemente, reconocida por la calle, perseguida por admiradores. Los directores descubrieron rápidamente que no era solo un rostro bonito, había algo más profundo en ella, una capacidad única para transmitir emociones sin decir una palabra. Sus ojos podían contar historias enteras. Su silencio delante de la cámara era más poderoso que muchos diálogos. Podía interpretar mujeres frágiles, pero también personajes con una fuerza interior devastadora. El público la adoraba. La crítica hablaba de ella como de una revelación generacional. Y Lucía, esa chica tímida que apenas unos meses atrás limpiaba vitrinas, empezó a moverse por el mundo del cine con una mezcla de fascinación y vértigo. Aprendió a aguantar jornadas larguísimas de rodaje, a lidiar con la presión de las expectativas, a sonreír en alfombras rojas, aunque por dentro siguiera sintiéndose un poco fuera de lugar. Pero lo que nadie sabía entonces, lo que ni ella misma podía imaginar, era que ese ascenso meteórico la estaba llevando directamente hacia el encuentro que cambiaría su vida para siempre, y que años después la destruiría de la forma más brutal posible, porque el destino ya estaba preparando el siguiente acto de su historia, y ese acto no tendría lugar en un plató de cine, sino en una fiesta llena de glamour donde conocería al hombre que la elevaría todavía más alto, justo antes de dejarla caer al vacío más oscuro y solitario de su existencia. El encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su vida llegó cuando Lucía ya empezaba a saborear las mieles del éxito. Ya no era la chica anónima del mostrador. Era una actriz reconocida, admirada, con un nombre que sonaba en los círculos del cine europeo. Pero aún no había conocido la dimensión más peligrosa de la fama, el amor bajo los focos. Ocurrió en una de esas fiestas donde se mezclaban artistas, productores, músicos y gente de la alta sociedad. Lugares llenos de champán, risas, conversaciones elegantes y egos enormes. Lucía asistía con cierta distancia, sin terminar de acostumbrarse del todo a ese mundo de apariencias. Seguía siendo en el fondo aquella chica tímida que se sentía un poco fuera de lugar entre tanta sofisticación. Y entonces lo vio. O mejor dicho, él la vio a ella. No era un hombre cualquiera, era un fenómeno de masas, una estrella que brillaba con luz propia. Artista, músico, carismático hasta lo insoportable, con una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entraba. Su nombre ya era leyenda. Sus canciones sonaban por toda Europa. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo envidiaban. Era el tipo de persona que, cuando aparecía, todo lo demás quedaba en segundo plano. Se acercó a ella con esa seguridad arrolladora de quien está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Le habló. Ella se sorprendió de que alguien tan importante se fijara en ella. Hubo química inmediata. No solo atracción física, sino algo más profundo. Una conexión extraña, como si ambos reconocieran en el otro algo que faltaba en sus propias vidas. Esa noche hablaron durante horas. Él la hizo reír, la escuchó con atención, la miró de una forma que la hacía sentirse especial. Y ella,
que había aprendido a desconfiar de los halagos vacíos del mundo del espectáculo, se dejó llevar. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la actriz bonita, era simplemente Lucía, la mujer que estaba fascinando a un hombre fascinante. Lo que empezó esa noche se convirtió rápidamente en un romance apasionado, intenso, casi adictivo. Quedaban en secreto al principio, escondiéndose de las cámaras, robando momentos íntimos entre giras y rodajes. Pero era imposible mantener oculta una historia así. Cuando la prensa los descubrió juntos, la locura se desató. Las portadas explotaron. La actriz de mirada enigmática y el ídolo musical, la pareja del momento. Los fotógrafos los perseguían a todas partes. Cada salida juntos se convertía en noticia. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era analizada, comentada, exagerada. El público los idealizaba. Eran la personificación del amor perfecto. Belleza, talento, éxito, glamour. Y en medio de ese huracán mediático decidieron casarse. La boda fue exactamente lo que todos esperaban. Un acontecimiento digno de la realeza del espectáculo. Vestidos elegantísimos, invitados de alto nivel, fotógrafos por todas partes, titulares que hablaban del enlace del año. Lucía, con su vestido blanco y su rostro sereno, parecía sacada de un cuento de hadas. Todo el mundo comentaba lo mismo. Lo tiene todo. Fama, belleza, un marido adorado por millones, una vida de ensueño. Y desde fuera era exactamente así, pero lo que nadie veía, lo que las fotos perfectas no podían capturar, era lo que empezaba a gestarse detrás de esas sonrisas impecables. Los primeros meses de matrimonio fueron, efectivamente, de ensueño. Viajes a lugares exóticos, cenas románticas, momentos de complicidad absoluta. Él la trataba como a una reina. Ella se sentía amada, protegida, acompañada. Parecía que habían encontrado en el otro el complemento perfecto. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, empezaron a aparecer las primeras señales de algo que aún no tenía nombre, pero que ya estaba ahí, latente, esperando el momento de crecer. Pronto llegaron los hijos. Primero uno, luego otro, luego otro más. Cada nacimiento era celebrado con titulares, fotos en revistas, felicitaciones públicas. La familia crecía y con ella también crecía la imagen de la familia perfecta del espectáculo. Él seguía siendo el genio musical, ella la actriz elegante y ahora también eran los padres modélicos. Pero la realidad dentro de casa empezaba a ser mucho más compleja. Con cada hijo, Lucía sentía que su carrera se alejaba un poco más. Al principio no le importó. Amaba a sus hijos con locura y estaba dispuesta a hacer los sacrificios necesarios. Pero los sacrificios siempre los hacía ella. Cuando llegaba una oferta importante de cine, tenía que rechazarla porque coincidía con las necesidades de los niños. Cuando él se iba de gira durante semanas, ella se quedaba sola en casa, ocupándose de todo. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a convertirse en la señora de, en la esposa del artista, en la madre de sus hijos. Y Lucía, la actriz, la mujer con identidad propia, empezaba a desdibujarse. Él, mientras tanto, seguía creciendo profesionalmente. Más discos, más conciertos, más éxito, más ovaciones. El mundo lo adoraba cada vez más. Y ese éxito, en lugar de unirlos, empezó a crear una distancia invisible pero real. Él vivía a un ritmo frenético, alimentado por la adrenalina de los escenarios, rodeado constantemente de gente que lo idolatraba. Ella vivía a otro ritmo, más pausado, más íntimo, más rutinario. Las ausencias se hicieron cada vez más largas. Cuando él volvía de gira, llegaba agotado, de mal humor o tan eufórico por el éxito que no podía conectar realmente con la vida doméstica. Lucía intentaba entenderlo, justificarlo, adaptarse, pero poco a poco empezó a sentir algo que no quería admitir: soledad. Soledad dentro de un matrimonio, soledad en una casa llena de gente, soledad al lado de un hombre que, aunque la amara, vivía en un universo completamente distinto al suyo. Y entonces empezaron las primeras discusiones. No eran aún peleas brutales, sino pequeños roces que dejaban un sabor amargo. Él le reprochaba que no entendiera las presiones de su carrera. Ella le reprochaba que nunca estuviera presente cuando realmente lo necesitaba. Él se defendía diciendo que trabajaba para darles una buena vida. Ella respondía que no necesitaba tanto lujo, sino más compañía.
Esas conversaciones se repetían una y otra vez, con ligeras variaciones, pero siempre con el mismo resultado: frustración, incomprensión, distancia. Lucía empezó a notar otros detalles que antes ignoraba: llamadas a deshoras que él atendía en otra habitación, viajes que se alargaban más de lo previsto sin explicación clara, miradas esquivas cuando ella hacía ciertas preguntas, rumores que empezaban a circular en voz baja entre conocidos, pero que nadie se atrevía a confirmarle directamente. Al principio, intentó no darles importancia. Se decía a sí misma que eran imaginaciones suyas, inseguridades propias, celos infundados, pero los indicios seguían acumulándose, y con ellos crecía una sensación que la carcomía por dentro: la sospecha. La sospecha de que su marido, el hombre al que había entregado su vida, su carrera, su identidad, no estaba siendo completamente honesto con ella. La sospecha de que, mientras ella renunciaba a todo por mantener unida a la familia, él tal vez no estaba haciendo lo mismo. Y esa sospecha, que al principio era solo una sombra lejana, empezó a crecer, lenta, pero implacable, como una grieta en un edificio que al principio parece insignificante, pero que con el tiempo puede derrumbarlo todo. La fachada pública, sin embargo, seguía intacta. Seguían siendo la pareja de oro. Seguían sonriendo en las fotos. Seguían dando entrevistas donde hablaban de su amor. Porque en ese mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y reconocer que algo no iba bien era impensable. Lucía aprendió a fingir, a sonreír cuando por dentro estaba rota, a hablar de felicidad cuando en realidad sentía vacío, a aparecer en público del brazo de su marido mientras en privado empezaba a preguntarse si realmente lo conocía. Los hijos crecían ajenos a todo esto, o al menos eso creía ella. Intentaba protegerlos, mantener la armonía en casa, que no notaran las tensiones. Pero los niños perciben más de lo que los adultos creen. Y aunque no entendieran exactamente qué pasaba, empezaban a sentir que algo no estaba bien. Lucía se vio atrapada en una encrucijada dolorosa. Por un lado, amaba a su familia, amaba a sus hijos, no quería destruir lo que habían construido. Por otro, sentía que se estaba perdiendo a sí misma, que cada día que pasaba era un día más en el que renunciaba a quien realmente era. Y mientras tanto, las grietas seguían creciendo, silenciosas, invisibles desde fuera, pero cada vez más profundas. Pronto esas grietas se convertirían en un abismo imposible de cruzar, pero aún faltaba lo peor, porque lo que vendría después no sería solo distancia o incomprensión, sería traición, humillación y un dolor tan profundo que la obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Hay un momento en toda relación que se está rompiendo en el que dejas de buscar explicaciones y empiezas a buscar pruebas. Lucía había llegado a ese punto. Las excusas ya no le bastaban, las justificaciones sonaban huecas y las promesas habían perdido todo su peso. Lo que antes era intuición, ahora se estaba convirtiendo en certeza, y esa certeza dolía como un cuchillo clavado lentamente en el pecho. Los rumores sobre las infidelidades de su marido ya no eran susurros lejanos, eran conversaciones que llegaban a sus oídos con nombres, fechas, lugares concretos, historias que coincidían demasiado como para ser invenciones, testigos que habían visto cosas que no debían haber visto, fotos comprometedoras que circulaban en privado pero que, tarde o temprano, siempre terminaban llegando a ella. Cada nueva revelación era como un golpe más en una herida que ya no cerraba. Y lo peor, no era solo la traición en sí misma, sino la humillación de saber que medio mundo lo sabía antes que ella. Que en las fiestas, en los eventos, en los círculos donde se movían, la gente la miraba con lástima, con compasión, con esa expresión incómoda de quien sabe algo terrible, pero no se atreve a decirlo en voz alta. Lucía intentó confrontarlo. Hubo conversaciones tensas, largas, dolorosas. Al principio, él lo negaba todo. Decía que eran mentiras, chismes de gente envidiosa, invenciones de la prensa amarilla. Pero cuando las pruebas se hicieron innegables, cambió de estrategia. Empezó a minimizar, a justificar, a poner excusas. Fue un error. No significó nada. Estaba borracho, estaba bajo mucha presión. Y después venían las promesas. Va a cambiar. Nunca más. Te lo juro. Tú eres la única que importa. Lucía quería creer. Desesperadamente quería creer.
porque la alternativa era admitir que su matrimonio, su familia, todo aquello por lo que había renunciado a tanto, estaba construido sobre mentiras. Así que perdonó, una vez, 2 veces, 3. Intentó reconstruir la confianza, volver a empezar, salvar lo que quedaba. Pero cada vez que volvía a confiar, otra traición llegaba para destruir ese frágil castillo de naipes que intentaba levantar. Las discusiones se volvieron más violentas, no físicamente pero sí emocionalmente. Gritos, lágrimas, reproches, palabras que dejaban cicatrices profundas. Él le decía que era exagerada, que lo asfixiaba con sus celos, que no entendía las presiones de su carrera. Ella le respondía que no eran celos, sino dignidad, que no podía seguir viviendo en una mentira. Los hijos empezaron a presenciar esas peleas, escuchaban gritos desde sus habitaciones, veían a su madre llorar, notaban la tensión constante en el aire, y aunque Lucía intentaba protegerlos, era imposible esconder completamente el caos que se vivía dentro de esa casa que desde fuera parecía perfecta. Hubo momentos en los que Lucía tocó fondo emocional, noches enteras sin dormir, esperando una llamada que no llegaba, días mirando el teléfono, preguntándose dónde estaría él, con quién, si volvería, o si esta vez se había ido para siempre. Se vio a sí misma en el espejo y ya no reconocía a la mujer que veía. Demacrada, con ojeras profundas, con una tristeza instalada en la mirada que ya no podía disimular con maquillaje. Intentó hablar con gente cercana, pero casi nadie entendía realmente lo que estaba viviendo. Algunos le decían que aguantara, que todos los matrimonios tienen crisis, que por los niños debía hacer un esfuerzo. Otros más cínicos le recordaban todo lo que tenía: la casa lujosa, la posición social, la seguridad económica. ¿Para qué vas a tirar todo eso por la borda?, le decían. Pero Lucía empezaba a entender algo que nadie más parecía capaz de ver: que todo ese lujo, toda esa comodidad, todo ese estatus, no valían nada si tenía que pagar el precio de su propia dignidad. Que vivir en una mansión no significaba nada si dentro de esa mansión te sentías prisionera. Que tener todo el dinero del mundo no servía de nada si cada noche te acostabas sintiéndote vacía, humillada, traicionada. Y entonces llegó el momento que terminó de romperlo todo. No fue una infidelidad más, sino algo peor: la prueba definitiva de que él no iba a cambiar nunca. Tal vez fue una traición especialmente descarada, una humillación pública que ya no pudo ignorar. O simplemente la gota que colmó el vaso después de años de mentiras acumuladas. Lo que fuera que haya sido ese momento final, Lucía supo con absoluta claridad que había llegado al límite. Que si daba un paso más en esa dirección, ya no habría vuelta atrás. Que seguir ahí no era amor, ni sacrificio noble, ni mantener unida a la familia. Era traicionarse a sí misma de la forma más profunda posible. Y tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. La decisión que nadie esperaba, que muchos no entenderían, que algunos considerarían un error terrible, pero que para ella era la única salida posible. Le pidió el divorcio. Cuando pronunció esa palabra, todo cambió. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, cargado de una tensión insoportable. Él no lo podía creer al principio. Pensó que era otro de sus arrebatos, una amenaza vacía para llamar su atención. Pero cuando vio la determinación en sus ojos, cuando entendió que esta vez hablaba completamente en serio, reaccionó con una mezcla de shock, rabia e incredulidad. Hubo intentos desesperados de hacerla cambiar de opinión, promesas más elaboradas, gestos grandilocuentes, hasta lágrimas que antes nunca había mostrado. Pero Lucía ya había cruzado un punto de no retorno. Había tomado la decisión más difícil de su vida y ahora tenía que sostenerla aunque el mundo entero se viniera abajo. Y efectivamente el mundo empezó a venirse abajo. La noticia del divorcio cayó como una bomba en la prensa. El mito de la pareja perfecta se desmoronó de la noche a la mañana. Los titulares fueron brutales. Lucía Bosé abandona al ídolo. El matrimonio del año termina en escándalo. La actriz rompe una familia. Como era de esperar, la narrativa pública fue cruel con ella. Era más fácil culpar a la mujer que cuestionar al genio adorado por las masas. Los abogados entraron en escena y con ellos empezó el proceso más doloroso y despiadado: dividir en papeles y cifras frías una vida entera compartida. La casa, las propiedades, el dinero, los objetos personales, los recuerdos, todo se convirtió en líneas de un contrato legal. Y aquí es donde Lucía descubrió algo que la destrozó casi tanto como las
las infidelidades. En ese juego legal, ella estaba en clara desventaja. Aunque había renunciado a su carrera, aunque había sacrificado años de su vida para sostener a esa familia, aunque había sido el pilar invisible que lo mantenía todo en pie, mientras él brillaba en los escenarios, en los papeles oficiales, ella no tenía tanto como creía. Muchas de las propiedades estaban a nombre de él, las cuentas principales también, los contratos, los ingresos, los derechos, todo gravitaba alrededor de él. Ella había sido la señora de, y ahora estaba descubriendo que ese título no valía nada en un juzgado. Los abogados de él fueron implacables, sabían que tenían más poder, más recursos, más influencia, y lo usaron sin piedad. Ofrecieron acuerdos que rayaban en lo insultante, pusieron condiciones humillantes, intentaron desgastarla emocionalmente para que aceptara menos de lo que merecía. Lucía se encontró luchando en un terreno completamente hostil, no solo contra él, sino contra todo un sistema diseñado para proteger al que tiene más poder. Y ella, que había entregado todo por amor, ahora estaba siendo tratada como si su sacrificio no hubiera valido nada. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, de aceptar las migajas que le ofrecían solo para acabar con esa pesadilla. Pero algo dentro de ella se negaba a ceder completamente. Tal vez era orgullo, tal vez dignidad, tal vez simple supervivencia. Pero seguía de pie, aunque cada día se sintiera más agotada. El proceso legal se alargó. Meses que se convirtieron en años de negociaciones, audiencias, papeles infinitos. Y mientras tanto, su vida seguía en suspenso. No podía cerrar completamente ese capítulo, pero tampoco podía avanzar hacia el siguiente. Y en medio de todo ese infierno legal y emocional, Lucía tuvo que seguir siendo madre. Tuvo que explicarles a sus hijos por qué papá y mamá ya no vivían juntos. Tuvo que sostenerlos cuando lloraban, cuando hacían preguntas imposibles de responder, cuando la culpaban por romper la familia. Ese fue, quizás, el dolor más profundo de todos, porque podía soportar las traiciones, la humillación pública, la ruina económica, pero ver el sufrimiento en los ojos de sus hijos, saber que ellos también estaban pagando el precio de una decisión que ella había tomado para salvarse a sí misma. Eso era casi insoportable, pero no había vuelta atrás. El divorcio avanzaba, lento y devastador, como una excavadora arrasando con todo lo que alguna vez había sido su vida. Y Lucía sabía que, cuando todo terminara, quedaría muy poco de lo que alguna vez tuvo. Lo que aún no sabía era si ese poco incluiría lo único que realmente importaba, ella misma. Página 4-5. La mujer que lo perdió casi todo. 18. Sersia 02400. Finalmente, después de meses interminables de batallas legales, de papeles firmados con manos temblorosas, de negociaciones agotadoras y humillantes, el divorcio se hizo oficial. Lucía era, sobre el papel, una mujer libre. Pero la libertad había llegado con un precio devastador que muy pocos podían imaginar desde fuera. El día que salió por última vez de la que había sido su casa durante tantos años, Lucía no solo dejaba atrás una propiedad, dejaba atrás una vida entera, dejaba los recuerdos de los primeros años felices, las habitaciones donde habían crecido sus hijos, los rincones donde había llorado en silencio, las paredes que habían sido testigos de su transformación de mujer enamorada a mujer rota. Se llevó lo justo, algunas maletas con ropa, objetos personales con valor sentimental, fotografías de sus hijos, poco más. En comparación con todo lo que había ayudado a construir durante años, lo que se llevaba era casi nada. Las propiedades más valiosas se quedaron con él, las cuentas principales también. Los abogados habían hecho su trabajo, proteger al que tenía más poder, más dinero, más influencia. Y así, Lucía Bosé, la mujer que había sido portada de revistas, que había brillado en el cine, que había vivido rodeada de lujo, se encontró en una situación que nunca habría imaginado. Prácticamente sin nada. No sin nada en términos absolutos, pero sí sin nada en comparación con todo lo que había tenido. Sin nada en comparación con lo que merecía después de haber sacrificado su carrera, su juventud, su identidad por sostener un matrimonio que se había revelado como una mentira. La gente murmuraba. Los comentarios crueles no tardaron en llegar. Mira cómo ha acabado. Se ha quedado sin nada. Debería haber aguantado. Qué tonta. Lo tenía todo y lo tiró por la borda.
Algunos incluso insinuaban que era su culpa, que había sido demasiado exigente, demasiado orgullosa, que debería haberse conformado con cerrar los ojos ante las infidelidades como hacían tantas otras mujeres de su círculo. Pero lo que nadie entendía, lo que muy pocos podían ver, era que para Lucía aquella renuncia material no había sido una derrota, sino una elección consciente. Podría haber peleado más ferozmente por cada centavo, haber prolongado la batalla legal durante años, haber convertido el divorcio en una guerra pública y despiadada. Pero eso la habría destruido aún más por dentro. Eligió firmar acuerdos que muchos considerarían injustos. Eligió aceptar menos de lo que le correspondía. Eligió irse con poco material, pero con algo infinitamente más valioso: su dignidad intacta, porque había comprendido algo fundamental: que ninguna casa lujosa, ninguna cuenta bancaria abultada, ninguna joya cara valía el precio de seguir viviendo una mentira. La realidad de su nueva vida fue brutal. Tuvo que mudarse a una casa mucho más modesta, incomparable con la mansión que había dejado atrás. Tuvo que aprender a ajustar gastos, a vivir sin el colchón económico que durante años le había dado seguridad. Tuvo que aceptar trabajos que antes habría rechazado sin pensarlo, proyectos pequeños que no tenían el glamour de sus años dorados en el cine. Y peor aún, tuvo que enfrentarse a la soledad más absoluta, porque cuando te divorcias de alguien tan poderoso, tan adorado públicamente, descubres rápidamente quiénes eran realmente tus amigos y quienes solo estaban ahí por la posición que ocupabas. Muchos de los que se decían cercanos desaparecieron de la noche a la mañana. Las invitaciones a eventos importantes dejaron de llegar. Los círculos sociales que antes la recibían con los brazos abiertos, ahora la miraban con incomodidad, como si su simple presencia fuera un recordatorio incómodo de que las historias perfectas pueden romperse. Hubo noches especialmente duras. Noches en las que Lucía se despertaba en esa casa pequeña, sintiendo el peso aplastante de todo lo que había perdido. No solo lo material, sino también los sueños, las ilusiones, la imagen que había tenido de su propia vida. Se había visto a sí misma envejeciendo al lado de ese hombre, viendo crecer a sus nietos juntos, construyendo una historia de amor para toda la vida. Y ahora todo eso se había revelado como una fantasía. Hubo momentos de duda terrible, momentos en los que se preguntaba si había hecho lo correcto, si no habría sido mejor quedarse, aguantar, mirar hacia otro lado como tantas otras. Momentos en los que el precio de su libertad le parecía demasiado alto, pero entonces se miraba al espejo. Y aunque veía una mujer cansada, con arrugas que antes no estaban, con una tristeza profunda en los ojos, también veía algo más. Una mujer que no se había traicionado a sí misma. Una mujer que había elegido la verdad por encima de la comodidad. Una mujer que podía mirarse a los ojos sin avergonzarse. Y poco a poco, en medio de toda esa ruina, empezó a suceder algo inesperado. Empezó a redescubrirse. Por primera vez en décadas, no tenía que ser la señora de nadie. No tenía que ajustar su agenda a los caprichos de otro. No tenía que fingir una felicidad que no sentía. No tenía que sonreír para las cámaras mientras por dentro se desmoronaba. Podía ser simplemente Lucía, con sus errores, con sus heridas, con sus cicatrices, pero finalmente suya. Empezó a experimentar con su imagen de una forma que antes nunca se había atrevido. Se tiñó el pelo de colores imposibles, azules, violetas, tonos que a su edad muchos consideraban inapropiados. Empezó a vestirse de forma excéntrica, con collares enormes, con ropas que no seguían ninguna moda establecida, que no buscaban agradar a nadie más que a ella misma. La gente decía que se había vuelto loca, rara, extravagante. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio, como si su aspecto fuera la prueba de que había perdido completamente el juicio. Pero lo que nadie entendía era que aquella rareza era en realidad su liberación. Cada color imposible en su pelo, cada collar excéntrico, cada prenda que desafiaba las convenciones era una declaración silenciosa. Ya no voy a ser lo que ustedes esperan. Ya no voy a moldearme para encajar en sus expectativas. Voy a ser exactamente quien quiero ser, aunque eso los incomode. Aceptó trabajos modestos para poder pagar las cuentas. Papeles,
pequeños en películas que no llegarían a los grandes festivales, apariciones en programas de televisión donde le hacían preguntas incómodas sobre su divorcio, sesiones fotográficas para revistas que querían explotar la nostalgia de su época dorada. No era el tipo de trabajo que había soñado, pero le permitía mantenerse a flote económicamente. Y algo fundamental, seguía siendo madre. Sus hijos, ya creciendo, navegaban sus propias tormentas. Cada uno lidiaba a su manera con el divorcio de sus padres, con la presión de llevar ese apellido, con las expectativas del mundo sobre ellos. Y Lucía intentaba estar ahí para ellos, aunque a veces se sintiera completamente perdida, sin saber cómo guiarlos cuando ella misma apenas podía mantenerse en pie. Hubo conflictos con los hijos también, momentos en los que ellos la culpaban por haber roto la familia, por haberse ido, por no haber aguantado. Momentos en los que le decían cosas hirientes, empujados por su propio dolor. Y Lucía tenía que tragarse las explicaciones completas, porque no quería destruir completamente la imagen que sus hijos tenían de su padre, aunque esa imagen estuviera muy lejos de la realidad. Eso fue quizás lo más difícil de todo, cargar con el peso del juicio, incluso de sus propios hijos, sin poder defenderse completamente. Ser vista como la que se fue, la que no supo perdonar, la que rompió todo, cuando la verdad era infinitamente más compleja y dolorosa. Pero con el tiempo, con los años, algunos de sus hijos empezaron a entender. Empezaron a ver las grietas en la historia oficial, a comprender que tal vez su madre no había sido la villana de ese cuento. Y poco a poco, con el ritmo lento de las reconciliaciones verdaderas, empezaron a acercarse nuevamente a ella, a valorar su fortaleza, a admirar su valentía. Lucía aprendió a vivir con menos dinero, menos lujos, menos comodidades, pero también con menos mentiras, menos humillaciones, menos noches esperando a alguien que nunca llegaba. Y en ese intercambio doloroso, descubrió algo que no esperaba, que se podía ser más libre siendo pobre en cosas materiales, que siendo rica pero prisionera de una vida falsa. El divorcio la había dejado prácticamente sin nada en lo material. Eso era innegable, pero le había devuelto algo que había perdido hacía mucho tiempo, ella misma. Y aunque el precio había sido brutal, aunque las noches de soledad seguían siendo duras, aunque el futuro era incierto, al menos ahora, ese futuro le pertenecía completamente a ella. Y eso, después de todo lo vivido, era más valioso que cualquier mansión o cuenta bancaria. Página 55. Renacer. Revelación y el legado de una rebelde. 24C03000. Los años que siguieron al divorcio fueron un viaje de reconstrucción lenta, dolorosa, pero profundamente transformadora. Lucía Bosé ya no era la joven estrella de mirada enigmática que había conquistado el cine europeo. Tampoco era la esposa sumisa del genio musical. Tampoco era la madre perfecta de la familia ideal. Era algo completamente distinto. Una mujer que había atravesado el infierno y había salido del otro lado con cicatrices visibles, pero con el alma intacta. La percepción pública sobre ella fue cambiando lentamente. Al principio, como suele suceder, fue juzgada con dureza. La prensa había sido cruel, los chismes despiadados, las opiniones cargadas de moralina barata. Pero, con el paso del tiempo, cuando las aguas se calmaron y la gente pudo ver más allá del escándalo inmediato, empezó a surgir otra narrativa. Empezaron a aparecer voces que la defendían. Mujeres que se identificaban con su historia, que veían en ella un reflejo de sus propias luchas silenciosas. Personas que admiraban su valentía por haberse atrevido a irse cuando todo el mundo esperaba que se quedara callada y aguantara. Artistas, intelectuales, feministas que la reivindicaban como un símbolo de resistencia contra un sistema que favorecía siempre al hombre poderoso. Lucía no buscaba ser un símbolo, no le interesaba convertirse en bandera de ninguna causa. Simplemente había intentado sobrevivir, protegerse, recuperar algo de dignidad. Pero su historia, lo quisiera o no, había tocado una fibra profunda en muchas personas que llevaban años tragándose su propio dolor en silencio. Sus hijos crecieron y comenzaron a construir sus propias vidas, algunos siguiendo caminos artísticos, otros alejándose completamente de los focos. Cada uno cargaba a su manera con el peso de ese apellido, con la sombra de sus padres famosos, con las expectativas imposibles del mundo exterior. Y en cada crisis, en cada escándalo, en cada momento de fragilidad, Lucía estaba ahí. Ya no podía ofrecerles mansiones ni cuentas bancarias abultadas, pero les ofrecía algo mucho más valioso, un lugar donde podían ser simplemente ellos mismos, sin
juicios, sin máscaras, sin la presión constante de tener que estar a la altura de un mito. Su casa modesta se convirtió en refugio emocional, en el lugar al que volvían cuando todo lo demás se derrumbaba. Y poco a poco, algunos de sus hijos empezaron a verla con otros ojos. Empezaron a entender que aquella mujer de pelo azul y collares extravagantes no era una loca que había tirado su vida por la borda. Era una sobreviviente, una mujer que había tenido el coraje de elegirse a sí misma cuando todos le decían que se sacrificara. Lucía siguió trabajando esporádicamente. Pequeños papeles en películas de culto, apariciones en documentales sobre la época dorada del cine italiano. Entrevistas donde hablaba con una franqueza desarmante sobre su vida. Ya no tenía nada que esconder, nada que proteger. Y esa libertad le daba una honestidad brutal que fascinaba a quien la escuchaba. En esas entrevistas tardías, sin morbo innecesario pero sin autocensura, empezó a contar su versión de la historia. Habló de cómo había sido renunciar a su carrera en pleno ascenso, de cómo había dolido descubrir las infidelidades, de cómo había sido el divorcio, la batalla legal desigual, la sensación de quedarse prácticamente sin nada después de haber entregado todo. Pero también habló de algo más importante, de cómo había sido reencontrarse consigo misma, de cómo, en la ruina material, había descubierto una riqueza interior que antes no conocía, de cómo había aprendido que la verdadera pobreza no es tener poco dinero, sino vivir una vida que no te pertenece. Y aquí es donde llegamos a la revelación prometida al inicio de esta historia. Durante años, muchos se preguntaron por qué Lucía no había peleado más ferozmente en el divorcio. ¿Por qué había aceptado acuerdos que claramente la dejaban en desventaja? ¿Por qué no había usado su posición, su historia, su voz pública para exigir lo que legítimamente le correspondía? La respuesta, que ella misma reveló mucho después, es tan simple como devastadora. Lucía eligió conscientemente perder en lo material para no perderse a sí misma en el proceso. Podría haber prolongado la batalla legal durante años. Podría haber convertido el divorcio en una guerra mediática donde cada secreto sucio saliera a la luz. Podría haber destruido públicamente la imagen de él, vengándose por todas las humillaciones sufridas. Podría haber peleado hasta el último centavo con uñas y dientes. Pero sabía que ese camino la habría consumido por completo, que la habría convertido en alguien amargado, lleno de odio, obsesionado con la venganza. Y eso habría sido otra forma de traicionarse, otra forma de perder. Así que tomó la decisión más radical y menos comprendida: renunciar a casi todo materialmente, para conservar lo único que realmente importaba, su integridad. Ese fue su verdadero escándalo. No el divorcio en sí mismo, sino su forma de divorciarse, no peleando como una fiera por cada objeto, sino eligiendo la paz interior por encima de la justicia material. No destruyendo al otro para recuperar algo de lo perdido, sino simplemente marchándose con la cabeza alta y las manos casi vacías. Para muchos fue una locura incomprensible. Para otros fue el acto de dignidad más profundo que habían visto, porque eligió algo que muy pocos tienen el coraje de elegir: perderlo casi todo por fuera para no perderlo todo por dentro. Y con esa elección, Lucía Bosé se convirtió en algo más grande que una actriz famosa o que la exesposa de un ídolo musical. Se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de algo profundamente necesario: la idea de que siempre se puede volver a empezar, de que nunca es tarde para recuperar tu voz, de que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mirarte al espejo sin avergonzarte. Su imagen, con aquel pelo azul imposible y aquellos collares excéntricos que tanto confundían a la gente, quedó para siempre como la de una mujer que se atrevió a romper el molde, que prefirió ser juzgada por ser auténtica antes que admirada por ser falsa, que eligió la libertad incómoda por encima de la jaula dorada. Los últimos años de su vida transcurrieron lejos de las grandes alfombras rojas, pero no en la oscuridad. Siguió siendo una presencia magnética allá donde iba. Una mujer que llevaba su historia como cicatrices visibles, sin intentar esconderlas, sin avergonzarse de ellas, porque cada arruga, cada cana, cada marca del tiempo era también un testimonio de supervivencia. Vio morir amores, vio nacer nietos, vio cómo el mundo cambiaba a su alrededor mientras ella permanecía fiel a esa extraña coherencia que había encontrado en sus últimos años. Vio cómo, poco a poco, su historia dejaba de ser vista como un escándalo y empezaba a ser vista como lo que realmente era: un acto de valentía.
Cuando finalmente se fue de este mundo, dejó algo mucho más valioso que una filmografía brillante o una fortuna acumulada. Dejó una pregunta que sigue resonando en cualquiera que conozca su historia. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar materialmente para no renunciar a ti mismo? ¿Dónde está el límite entre el sacrificio noble y la autodestrucción? ¿Qué significa realmente tenerlo todo si ese todo viene acompañado de una vida que no puedes reconocer como tuya? Lucía Bosé respondió a esas preguntas con su propia vida y la respuesta fue radical. Prefirió quedarse casi sin nada en el banco, pero con todo en el alma. Prefirió la pobreza material si eso significaba riqueza emocional. Prefirió el juicio del mundo si eso significaba paz interior. Su legado no está solo en las películas que filmó, ni en los titulares que generó, ni en los hijos famosos que tuvo. Está en ese mensaje silencioso pero ensordecedor que su vida transmite, que puedes empezar vendiendo pasteles detrás de un mostrador y terminar convertida en estrella. Que puedes tenerlo todo y aún así sentir que no tienes nada. Que puedes perderlo casi todo y descubrir que en realidad acabas de ganarlo todo. Que la verdadera realeza no viene de los apellidos ni de los matrimonios, sino de la capacidad de sostenerte en pie cuando todo se derrumba. Que el divorcio puede dejarte sin casa, sin dinero, sin estatus, pero nunca sin ti misma. Si decides no renunciar a lo único que realmente te pertenece. Si la escandalosa historia del divorcio de Lucía Bosé te ha tocado de alguna forma, comparte este video para que más personas conozcan no solo el escándalo, sino la verdad profunda que se esconde detrás de él. Suscríbete al canal para más historias reales de personas extraordinarias que vivieron vidas que merecen ser contadas sin filtros ni mentiras. Y ahora, la pregunta que te dejo para que reflexiones y compartas en los comentarios. Si tuvieras que elegir entre conservar una vida cómoda pero falsa o perderlo casi todo para recuperar tu verdad, ¿qué elegirías? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a renunciar? ¿Materialmente para no renunciarte a ti mismo? Lucía Bosé ya dio su respuesta. Ahora te toca a ti pensar cuál sería la tuya.